La corriente del sonido. Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche para preparar el ambiente, después haremos algunas curaciones y posteriormente la unción gnóstica. Ante todo, considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado en que nos encontramos, que urge una transformación total y definitiva. Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un SOC especial. Obviamente, las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Do, re, mi, implican de hecho una serie de sucesos, pero observen ustedes que entre mi y fa, existe, realmente, una pausa, eso es obvio. Así pues, fa, sol, la, son las notas subsiguientes, entre la y si, hay otra pausa. Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota do, proseguirá con la re, y llegará a la nota mi. Al llegar a esa parte, tienen dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota mi y la nota fa, y entonces, tiende la corriente del sonido a regresar al punto de partida original, y como secuencia o corolario, es apenas normal que el esfuerzo inicial decline, que el proyecto que se puso en marcha zozobre. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa que va desde la nota mi hasta el fa, es obvio, es apenas normal que se mantendrá en línea recta y hasta en ascendente el impulso inicial, y el negocio triunfará. Continuando con todo eso, veremos que vienen luego las notas fa, sol, la, pero entre el la y el si, hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará la empresa, o el proyecto, o el negocio. Así que es muy importante esto de las 7 notas de la escala musical, es formidable esta cuestión de la corriente del sonido, hay que darle un SOC al sonido entre las notas mi y fa, y otro, entre las notas la y si. Siempre se necesita de un SOC que le permita a uno existir, que le permita un cambio, una transformación. Si un niño nace, si viene al mundo, el primer SOC que recibe es el del aire que inhala, que recibe, al inhalar el aire, al recibir el oxígeno por vez primera, el niño vive, de manera que nosotros necesitamos de ese SOC meramente físico para existir. También es cierto que, si por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, hidrógeno, etc., respiráramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el SOC, pero no sería recibido por el cuerpo lo rechazaría, no aceptaría ese SOC y vendría la muerte. Y en cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un SOC para no morir, para no ser destruida. Ese SOC solo podría ser a través de otra civilización, e inmensamente superior a la nuestra. Solo así podría esta civilización no morir. Habría que inventar el tipo de SOC para dárselo a esta civilización agonizante, pero no se ha inventado ese tipo de SOC que permita a esta civilización, pues, transformarse y existir. Obviamente, esta civilización, pues, tendrá que morir por falta de ese SOC, eso es claro. Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del Génesis, solo así podríamos comprender qué clase de SOCs nos llevarían a la autorrealización íntima del ser. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los ignorantes ilustrados suponen que se refiere exclusivamente a cielos macrocósmicos y a la tierra meramente física, a la tierra esta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella, entre otras cosas, pero específicamente se está refiriendo, en forma concreta también, al microcosmos hombre. Los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo, en niveles superiores del ser. En cuanto a la tierra, es el cuerpo físico del hombre, la tierra filosófica, citada por los alquimistas medievales, la tierra filosófica. Así que en el principio Dios creó los cielos, los estados de conciencia superiores del hombre, y la tierra el cuerpo físico. El Génesis añade que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está haciendo alusión aquí al hombre ignorante, simplemente al bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, al animal intelectual, que es tierra desordenada y vacía, que tiene su mente en el más completo desorden, que es un verdadero caos, que únicamente cree en lo que le informan los 5 sentidos.
que vive en el mundo de las pasiones animales, que nada sabe sobre lo real, sobre lo esotérico, que es absolutamente ignorante, que nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc. Es el hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública, el hombre vulgar de la tierra, citado por uno de nuestros ritos gnósticos, creo que el de segundo grado, etc. Es el tipo sensual y grosero, ese es el promedio de la vida humana, ese es el promedio de la vida hombre, el promedio de todos los millones de seres humanos o de humanoides que viven actualmente en el mundo. Pero, ¿cómo salir de ese estado? Imaginemos por un momento que nos subimos a una torre para ver las multitudes humanas, ¿cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en que se encuentran? No hay duda de que cada una de esas personas, que en general componen las multitudes, es tierra desordenada y vacía, eso es obvio. Pero, ¿cómo hacer? Se necesitaría de un SOC especial, solo así podría darse el caso de que hubiera un cambio. ¿Es posible ese SOC? El Génesis dice que creó Dios la luz, dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, y que separó a la luz de las tinieblas. ¿A qué tinieblas se refiere el Génesis? Pues, a las tinieblas que están dentro de uno mismo, dentro de esta tierra filosófica. Pero, ¿qué clase de tinieblas son esas? Pues, esas tinieblas constituyen los agregados psíquicos inhumanos que personifican a nuestros defectos de tipo psicológicos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he citado únicamente los 7 pecados capitales, estos se multiplican por otros 7 y otros tantos más, y son legión. Pensemos en lo que son los agregados psíquicos. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Ellos, en sí mismos, constituyen las tinieblas que cargamos en nuestro interior. Separar la luz de las tinieblas es algo tremendo, porque esa luz es la conciencia superlativa del ser, arrancársela a las tinieblas, es decir, desembotellar la conciencia, extraerla de entre cada agregado psíquico inhumano, de hecho. Implica terribles superesfuerzos que hay que realizar en sí mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Arrancarle la luz a las tinieblas significa destruir todos esos receptáculos dentro de los cuales está metida la esencia que es luz, desintegrar esos agregados, pulverizarlos, para que la luz esencial se haga libre. Eso es lo que se quiere decir con separar la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas de la ignorancia y del error llamó noche. Eso hay que saberlo entender, comprenderlo, creo que los hermanos van reflexionando. Continuando así, adelante, con el Génesis, veremos nosotros cómo separa el Creador, o el Elohim, a las aguas superiores de las inferiores. Esto ya pertenece al terreno mismo de la alquimia. Obviamente, en nosotros existe el azogue en bruto, es decir, el mineral en bruto. Cuando se transmuta el azogue en bruto o mineral en bruto, que no es otra cosa que el exoeari, es decir, el esperma sagrado, o hablando en otros términos las secreciones de las glándulas endocrinas sexuales, entonces se consigue energía. Energía que ascenderá hasta el cerebro a través de sus respectivos canales que bien conocen la anatomía oculta. Esa energía sustancia, tengo entendido que hemos llegado a un monismo en que energía y más allá no se diferencian, porque esa energía creadora del tercer logos es sustancia a la vez, sustancia que sube por los canales espermáticos hasta el cerebro. Esa sustancia energía, indubitablemente es el alma metálica del esperma sagrado, del exoeari. Ese alma metálica del esperma sagrado es, pues, energía y es sustancia. Como sustancia, la podríamos llamar el mercurio de la filosofía secreta, no es un mercurio seco como el de los yous, los agregados psíquicos que personifican nuestros errores, no. Es un mercurio líquido, acuoso. Miradas las cosas desde ese punto de vista, vemos cómo las aguas superiores mercuriales se desligan o separan de las aguas inferiores, hay una separación de aguas. Y separó Dios las aguas superiores de las inferiores. Claro está que esas aguas superiores son el mercurio, que tiene que pasar por varias fases antes de que se haga digno de recibir al azufre. En principio, esas aguas mercuriales son negras como el carbón,
posteriormente, a base de grandes sublimaciones, es decir, refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, que es la Iglesia del amor, porque Roma a la inversa se dice amor, refinando tal sacramento, digo, se consigue, y es verdad, que las aguas negras se vuelvan blancas y posteriormente amarillas. En alquimia hay animales que alegorizan estas fases del mercurio. Se dice que en principio el mercurio es negro y está representado por el cuervo negro, que después se vuelve blanco y está representado por la paloma blanca, que luego se vuelve amarillo y está representado por el águila amarilla. Y por último es rojo y está representado por el faisán rojo. Así que el mercurio tiene que pasar por 4 fases: primera, negro; segunda, blanco; tercera, amarillo; cuarta, rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en la forja de los cíclopes. Así que van entendiendo ustedes el sacramento de la Iglesia de Roma, y ya lo saben puesto que son de tercera cámara. Se entiende que los hermanos que vienen a tercera cámara están muy preparados, que ya han pasado por la antecámara, primera cámara, segunda cámara, y ya resisten este tipo de enseñanza superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si son capaces de captar la enseñanza. Cuando el mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe al azufre. ¿Cuál es el azufre? Es el fuego sagrado. El fuego tiene que fecundar al mercurio. Así que mezclado el fuego con las corrientes del mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. Hablamos de las aguas superiores y, ¿dónde dejaremos las aguas inferiores? Las hay. Las aguas inferiores, si en principio eran negras o turbias, después tienen que volverse completamente claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca, la cual se llama tierra. Pero, ¿cuál seca? ¿A qué seca nos estamos refiriendo? ¿A qué seca alude el Génesis? Pues a los cuerpos existenciales superiores del ser, a eso alude el Génesis. Obviamente, este mercurio ascendente, mezclado con el fuego sagrado o azufre, lleva también cierta cantidad de sal, sal sublimada, y cristalizan en nosotros, dentro de nosotros mismos, de acuerdo con la ley de las octavas. Sal, azufre y mercurio revueltos, reciben un nombre en alquimia, se les denomina azoe. Bueno, ese azoe, en general, cristalizará dentro de nosotros de acuerdo a la ley de las octavas. En una octava superior cristalizará en nosotros convirtiéndose en el cuerpo astral. Y esa cristalización también se verifica, o realiza, de acuerdo con la ley del 7, con la ley del eterno Heptaparaparsinok, de acuerdo con las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. En una segunda octava vienen a cristalizar con esas mismas notas de la escala, la sal, el azufre y el mercurio en el cuerpo de la mente. Y por último, una tercera cristalización viene a concretarse en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Si alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede por tal motivo, recibir dentro de sí mismo los principios étnicos, anímicos o espirituales, que le convertirán en un hombre, a imagen y semejanza de Dios. Todos los procesos que están en la alquimia donde se hace alusión a la hierba verde, a todo árbol que dé frutos, es interior, obviamente debe dar tal frutos en nosotros el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La semilla de sabiduría debe germinar en nosotros, las lumbreras del espíritu deben iluminarnos, el sol espiritual debe darnos vida, hasta que al fin de tantos trabajos de la alquimia, eliminando los agregados psíquicos inferiores, tomando los peces y los animales que dentro de nosotros tenemos y haciéndonos reyes y señores de ellos. Hasta destruirlos, aparece entonces el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en el 6º día de la creación. Pero todavía no es, por tal motivo, el hombre viviente. El hombre del 6º día está hecho únicamente a imagen y semejanza de Dios, pero no es el hombre viviente. El hombre viviente es el hombre del 7º día, ese sí es el hombre viviente, el hombre que se ha integrado con la divinidad, el superhombre, el maestro resurrecto, a ese alude tácitamente, aclaro, el Génesis. Sí, para poder transformarnos en hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos un soque especial, que es el del conocimiento esotérico objetivo, obviamente. Para convertirnos en hombres vivientes necesitaremos de un tercer soque especial. Concretemos,
para que exista el hombre físico, necesitamos de un SOC físico que es el aire que se respira en el momento del nacer. Para que exista el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios se necesita de otro SOC, que está definido con aquellas palabras que dicen, dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha y separó a la luz de las tinieblas. El hombre ignorante necesita de un SOC especial, necesita de alguien que le lleve el conocimiento, necesita de alguien que le lleve la enseñanza, necesita recibir las luces del esoterismo, eso produce en él un SOC especial, y solo ese SOC especial puede transformarlo más tarde, puede convertirlo, dijéramos, en lo que se llama el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, en el sexto día. En el séptimo día ya cambian las cosas. Para llegar a ser hombre viviente, el hombre del séptimo día, se necesita otro SOC de tipo muy especial. Un hombre del sexto día es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, pero no un hombre viviente todavía. Se necesita de un tercer SOC para convertirse en un hombre viviente. Si un hombre del sexto día, hecho a imagen y semejanza del Eterno, quiere convertirse en hombre viviente, debe hacerse resurrecto, no podría hacerse resurrecto sin un SOC especial, necesita descender, bajar a los mundos infiernos, a la novena esfera, a desintegrar los demonios de la luna negra. Ya les he explicado muchas veces a ustedes que la luna psicológica tiene dos caras, la que se ve y la que no se ve. Así como la luna visible tiene dos caras, la que se ve y la oculta que está del otro lado, así también, tengo que decirles que la luna psicológica dentro de nosotros mismos tiene dos caras, la que se ve, es decir, aquellos defectos que resaltan a simple vista, y la que no se ve, la oculta, la escondida. Muchos santos que progresaron demasiado, quedaron estancados cuando creyeron que ya habían acabado con el ego. Sí, habían destruido muchos elementos inhumanos de la parte visible de la luna psicológica, mas no habían desintegrado los elementos inhumanos de la cara oculta de la luna psicológica. Se absorbieron en el nirvana o en el mahaparanirvana, convencidos de que los elementos indeseables de su psiquis habían sido desintegrados, pulverizados. Más tarde se dieron cuenta de que no habían llegado todavía a la meta, les quedaban muchos elementos indeseables en la parte oculta de la luna psicológica. Debieron entonces de retornar al trabajo esotérico. Así, mis queridos hermanos, es bueno ir entendiendo que mientras uno no hayan eliminado los elementos indeseables de su psiquis, obviamente va mal. Quienes piensan que se puede progresar sin eliminar los elementos indeseables de su psiquis, están equivocados, totalmente equivocados. El hombre hecho a imagen y semejanza del eterno Dios viviente, que creó el cielo y las cosas que hay en él, la tierra y todo lo que existe, tiene forzosamente que recibir un SOC especial, si es que en verdad quiere convertirse en hombre viviente. Y ese SOC no sería factible si no se bajara a la novena esfera, allí es posible ese SOC, solo allí se puede recibir ese SOC tan especial, y recibiéndolo, solo allí sería factible desintegrar los elementos indeseables que en su interior quedan. Esa clase de trabajo relacionado con la luna negra se denomina en esoterismo la iniciación de Judas, es decir, la pasión por el Señor. Raros son los seres humanos que han llegado a esas alturas, sin embargo, yo cumplo con mostrarles a ustedes el camino que conduce a la liberación final. Este camino no es para los mentecatos, no es para las gentes que están embotelladas, dijéramos, entre los códigos de moral escritos por tantos humanoides intelectuales, es un camino difícil. A este camino se le llama el camino estrellado. Se le denomina así porque está simbolizado con 8 estrellas en el firmamento. Un camino lleno de peligros imprevistos, un camino de angustias y dolor. Por ese camino anduvo Nicolás Flamel, el insigne alquimista medieval. Es el camino que conduce a Compostela. Hay que entender lo que es la palabra Compostela. Compo significa recibir, estela significa estella o estrella, recibir la estrella. Para convertirse en hombre viviente hay que recibir la estrella de 6 puntas, es decir, el sello de Salomón, y esto está, además, debidamente documentado por el sepulcro del iniciado, que debe resplandecer. No olviden ustedes que la Madre Divina Kundalini es la que levanta los sepulcros de los iniciados. Cuando yo digo sepulcro de los iniciados, no me estoy refiriendo a sepulcros físicos sino a sepulcros psicológicos, en el cual deben ser depositados los restos de los yous muertos. Cuando el sepulcro resplandece, no queda ni un solo yo dentro de la sepultura, entonces brilla la estrella, hay que saberlo entender.
Con el peregrino que va a Compostela, Nicolás Flamel, simboliza entre otras cosas el mercurio de la filosofía secreta o al apóstol Santiago, el mayor. Obviamente, los 12 apóstoles de que habla la Biblia no son meramente 12 apóstoles históricos como suponen los ignorantes ilustrados, no. Esas 12 potestades están dentro del ser de uno, son 12 partes autónomas y autoconscientes y hasta autoindependientes de nuestro propio ser individual, particular. De esos 12 apóstoles el más interesante, no hay duda, es el de Santiago el Mayor, porque Santiago representa al mercurio de la filosofía secreta y el mercurio es el fundamento de la gran obra. Santiago es, dijéramos, el bendito patrón de la gran obra. Los 12 apóstoles existieron históricamente, no lo niego, pero ellos alegorizan o simbolizan a los 12 apóstoles que cada uno de nosotros lleva en su interior. No quiero decir que ya todos los aquí presentes hayan encarnado a los 12 apóstoles, yo no llego hasta el máximo, no quiero exagerar la nota, para poder encarnar a los 12, se necesita inevitablemente haber muerto en sí mismos, haber destruido el ego animal. Las 12 potestades, obviamente fueron depositadas por el Salvador en el vientre de la Madre Divina Kundalini, de allí surgen a la manifestación, vienen y entran en nuestro cuerpo físico. No se confundan a las 12 potestades con las 12 facultades, ciertamente tenemos 12 facultades, o sea, 5 sentidos ordinarios y las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Esas 12 facultades no son las 12 potestades, pero sí se relacionan, en una o en otra forma, con las 12 potestades. Así, mis queridos hermanos, Santiago, por ejemplo, representa la gran obra, y dijéramos, las enseñanzas relacionadas con la gran obra vienen del Padre de todas las luces y llegan a la mente a través de Santiago, el apóstol. Mas no pensemos en el Santiago histórico, repito, estoy hablando del Santiago particular de cada uno de nosotros. Dentro de nosotros están las 12 potestades, están los 24 ancianos, están los 4 que dirigen los 4 elementos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser de cada uno de nos parece un ejército de niños, de infantes, cada una de las partes del ser goza de autonomía, autoconciencia, autoindependencia. Que necesitamos nosotros perfeccionar cada una de las partes del ser, eso es real, eso cierto y de toda verdad. Pero eso solamente es posible eliminando los elementos subjetivos de las percepciones. Perfeccionar la parte superior del ser es muy difícil. Quien logre perfeccionar la parte superior de su propio ser recibe el grado de Ismesh. Son pocos los que llegan a esas alturas. Hemos de empezar, claro está, a crear dentro de nosotros mismos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Este hombre no podría surgir a la existencia sin un soc especial. Ese soc es el de la gnosis, es de la luz que lo va a sacar del estado caótico en que vive y lo va a convertir en un hombre autoconsciente. Pero, si ahí nomás nos quedáramos, andaríamos mal. Necesitamos convertirnos en superhombres, necesitamos crear, hacer surgir dentro de nosotros al hombre viviente del séptimo día. Para ello se necesita también de un soc especial que los ignorantes ilustrados no entienden, cuando un iniciado, que es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, trata de convertirse en un hombre viviente, no es entendido. Ahora se explicarán ustedes por qué motivo los 12 apóstoles son calumniados, los calumnian los virtuosos, los calumnian los sacerdotes del templo y los calumnian los ancianos. ¿Quiénes son los virtuosos? ¿Quiénes son los sacerdotes del templo? ¿Quiénes son los ancianos? Eso vale la pena reflexionarlo. Los escribas, los intelectuales, los que están apegados a tantos códigos de moral podrida, esos son los famosos virtuosos que condenan a los iniciados. ¿Quiénes son realmente los ancianos? Pues, sencillamente, las gentes muy juiciosas, muy llenas de experiencia, no entienden jamás a los iniciados. Por último, ¿quiénes son los sacerdotes? Las gentes de todas las religiones, de todos los cultos. De manera que los 12 santos, las 12 potestades, los 12 apóstoles suelen ser calumniados, pero ellos marchan firmes hacia donde deben marchar. Santiago el Mayor, el bendito patrón de la gran obra, firme va por el camino que lo lleva a Compostela, estoy hablando en un lenguaje esotérico, superior, para los que están en tercera cámara, porque entiendo que aquí no se va a admitir a ninguno que no esté preparado, ¿no? Aquí estoy hablando porque creo que están preparados, están en tercera cámara.
Así que, mis queridos hermanos, vean ustedes esos ok que se reciben, que son necesarios para la transformación, son vitales. Hay un libro, sí, que nos puede guiar a todos, es muy sabio pero nadie lo entiende. Cualquiera de ustedes lo puede comprar en el mercado, se vende por montones, pero nadie, teniéndolo en su mano, nadie es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno podría, ni en los cielos ni en la tierra, nadie habría quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos. Me refiero al Apocalipsis de San Juan, ese libro no lo entiende nadie, gracias a eso no lo han adulterado, sino a estas horas ya sería un cadáver, pero como nadie lo entiende lo han dejado por la paz. En el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra, allí está. Santiago, aparece, pues, con en el Apocalipsis en su mano, lleva una vara, en su sombrero una concha marina, se apoya en su báculo, la vara, con la otra mano empuña el Apocalipsis, enrollado, y en su sombrero luce, pues, la concha, el sombrero de él es algo muy curioso, está hecho, como cosa rara, con una calabaza. Recordemos que, precisamente en la Edad Media, muchos místicos tenían el agua bendita en una calabaza, el agua sagrada, es decir, el mercurio de la filosofía secreta. El Apocalipsis puede guiarnos si nosotros recibimos enseñanzas del Padre de todas las luces, no es posible recibirlas sino a través de Santiago. Santiago es el mercurio de la filosofía secreta, y el mercurio hay que prepararlo en la forja de los cíclopes, en el laboratorium oratorium del tercer logos, ahí se prepara el mercurio con el que hay que trabajar. Necesitamos de un mercurio azufrado, el mercurio, el azufre y debidamente mezclado con sal sublimada. Volviendo al Génesis, diremos que es una obra que tampoco entendemos. La Biblia comienza por el Génesis y concluye con el Apocalipsis. ¿Quién entiende el Génesis? ¿Quién entiende el Apocalipsis? Nadie. Hay autores que suponen que todo el Génesis se relacionan exclusivamente con el hombre, no seamos exagerados, no exageremos la nota, se relaciona también con el universo. Cuando alguien está creando dentro de sí mismo al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, obviamente está trabajando con la misma fuerza con la que Dios creó al mundo, es como una pequeña parcela del mundo, dentro de la cual tiene que hacerse una creación. Allí es donde uno viene a saber de qué modo creó Dios al mundo. Así pues, el Génesis es aplicable a lo macrocósmico, pero en forma simbólica, alegórica. Nadie podría entender el Génesis si no fuera alquimista. Los alquimistas saben que esto es así, verbigracia. Si por ejemplo para poder crear al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios necesitamos forzosamente la sal, el azufre y el mercurio, y esto sucede allá arriba en el macrocosmos. De esos entes del espacio sin fin surge dentro del Archeus compuesto de sal, azufre y mercurio, y es de ese Archeus que viene a surgir una nueva unidad cósmica, un nuevo sistema solar. Aquí abajo hay que crear un Archeus dentro de nosotros mismos con sal, azufre y mercurio para que ese Archeus brote, no una nueva unidad cósmica, sino un hombre hecho a imagen y semejanza del Creador. El hombre viviente lleva los 6 tridentes en los cuernos, es claro, nos hace recordar al sello de Salomón, la estrella de 6 puntas, la estrella debe tener los 6 tridentes en los cuernos. Entonces si es un hombre autorrealizado, es un hombre que puede establecerse firmemente en el sagrado anclad. Así pues, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Estudiante. Maestro, para que un hombre se convierta en hombre tridente, ¿necesita estar ya más elevado? Maestro. ¿Que un hombre se convierta en tridente? No, es que los tridentes marcan exactamente los grados de perfección alcanzados por la razón objetiva. Si un hombre no tiene sino 5 tridentes, será el hecho a imagen y semejanza del Eterno. Si le aparecen en sus cuernos en la frente 5 tridentes. Obviamente se trata de un hombre hecho a imagen y semejanza del Creador, pero no de un hombre viviente. Un hombre viviente, repito, lleva 6 tridentes en los cuernos. Sabemos muy bien lo que es un tridente, es decir, el tenedor de 3 picos. Bien, los cuernos los tiene Lucifer, los lleva el Lucifer interior que cada uno de nosotros carga, es una reflexión del Logos. En principio ese Lucifer es el diablo, negro como el carbón.
Cuando uno destruye el ego, ese Lucifer es el arcángel de la luz, y al integrarse con nosotros nos convierte en arcángeles, también conservará sus cuernos de plata, los cuernos de plata de los hierofantes. El número de tridentes indica su grado de progreso. Estudiante. Maestro, hemos aprendido que hay maestros que emprenden el camino del absoluto, también se nos ha dicho que todos los ángeles que no cayeron y que se fundieron en el absoluto están más allá de toda posible comprensión. ¿Qué clase de exaltaciones puede haber dentro del seno del absoluto? Bien, pero después hay maestros que han alcanzado la gema preciosa y la tiran al agua 1, 2, 3 veces. ¿Qué propósitos persiguen estos maestros? ¿No es suficiente, digamos, con las exaltaciones que se alcanzan posteriormente dentro del absoluto, o qué otra clase de exaltación o sabiduría busca ese maestro, ese patriarca? Maestro. Bueno, en la India se sabe que el iniciado o el yogui que persigue precisamente la unión con Dios mismo, nada tiene más que buscar puesto que ya encontró a Dios, pero si quiere progresar un poco más, ahondar más dentro de Dios, si quiere profundizarse más en Dios, porque Dios no es ninguna persona, Dios es lo divinal. Necesitará por retrogradación descender otra vez, debe volver a intentar darle vida a la piedra filosofal y surgir nuevamente. Obviamente, si alguien así lo hace, penetra más profundo, porque eso está alegorizado con la famosa ave Fénix, una ave que volaba y volaba por ahí, y tenía una corona de oro inefable, sus patas eran de oro, su plumaje azul, vivía miles y miles y miles de años, y al fin cansada de vivir, dice la mitología que fabricó un nido formado por incienso, mirra, aloe, sándalo, etc., y allí se incineró. La naturaleza entera se llenó de profunda tristeza al ver convertirse en cenizas al ave fénix, mas al fin ella resucitó de entre sus propias cenizas, más poderosa que antes, más majestuosa, más profunda. La naturaleza entera le temió y le adoró. Así que quien tira la piedra filosofal al agua busca algo, busca resucitar su propia piedra un poco más tarde, y eso le cuesta mucho dolor, muchos sacrificios, muchos sufrimientos. Como resultado de eso dará vida a una piedra más poderosa, más divinal, la piedra de virtudes más extraordinaria, más imponderable. Estudiante. Maestro, pero se nos ha dicho que hay maestros que han llegado más allá del sexo, que por lo tanto tienen prohibido el sexo. ¿No podemos pensar que dentro del seno del absoluto exista otra clase de exaltaciones? Maestro. Incuestionablemente, el sendero que conduce al seno del eterno Padre Cósmico Común es el camino del sexo, no hay otro camino. Quien se sumerge en el seno del eterno Padre Cósmico Común ya no vuelve otra vez al sexo jamás, pero es muy difícil absorberse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común, raros son los que lo logran. Imposible no, pero muy difícil. Solo esos que se sumergen en el seno del eterno Padre Cósmico Común son esos que han golpeado en la puerta 13, en el Ain, en el Satin manifestado, solo esos pueden darse el lujo de pensar más allá del sexo.